Buenos días a todos y a todas. Non de Nori. En el año de la Capitalidad Europea de la Cultura 2016 de Donostia San Sebastián, la diócesis de San Sebastián trata de mostrar el alma espiritual de Guipúzcoa expresada en iconos e imágenes que la religión católica ha dejado plasmados desde el siglo XII hasta nuestros días. Donostiako elizbarrutiko artelan erlijiosoen bilduma eskaintzen dugu gaur Santa Mariaren Santa Marta nabean Rafael Moneo, Pedro el Juaz arkitektuak berreraiki Gipuzkoar guztien gozamenerako. Este proyecto, la parte de arquitectura ha estado en manos de los arquitectos Rafael Moneo y Pedro el Juaz, y de construcciones Anciba, que es quien la ha llevado a cabo. La museografía la hemos desarrollado entre Argi, Umichen y su equipo, Pello Jauregui y la restauradora Kenia Oteiza, y por parte también del propio director del museo. Se ha tratado de la restauración y creación de una obra que parece simple y a la vez es muy compleja, por el lugar en que está ubicada y también por la propia estructura de ser un monumento nacional arquitectónico. Ha sido llevada a cabo por diversas empresas y gremios como Teusa, Orona, Betipress, dirigidas por el aparejador Aitor Arcelay, Atari y Engocoac. El costo ha sido de 1,5 millones de euros, cubiertos con un préstamo de Bancoa y a cubrir con entradas de visitantes, con ayudas de instituciones y de particulares. Es un proyecto que quiere mostrar al pueblo de Guipúzcoa una valiosa colección de iconos y de imágenes creados por los artistas al servicio de la religión católica y que han permanecido en el depósito diocesano desde que se cerró el DEM, el Donostiko Elizbarrutiko Museo, hace 6 años, que estaba ubicado en Amara. Ahora creemos que están mejor instalados en el eje de los museos de San Sebastián, Museo de San Telmo, parroquias de San Vicente y Santa María, UNCI Museo A y el Acuario, en el edificio más antiguo de la ciudad, fundado por los monjes de Leire en el siglo XII. Hemos respetado el topónimo de nave de Santa Marta Navea porque así se ha llamado siempre a este lugar, porque es la protectora de marineros y de hosteleros, una fiel amiga de Jesús a quien acogía en su casa con gozo para unas buenas comidas y cenas. Acogida que queremos hacer también extensible a cuantos visitan este templo y este museo de Donostiarra con motivo de la capitalidad cultural de Guipúzcoa. Del contenido del museo, creo que ya se os han enviado las notas, no sé si merece la pena que volvamos a leer. Brevemente sí. Bueno, la nave Santa Marta, restaurada en el año 2015 por los arquitectos Rafael Moneo y Pedro el Juaz, acoge la parte fundamental de la colección de arte religioso que la diócesis de San Sebastián recabó a lo largo del siglo XX. Obras recogidas en iglesias, ermitas, conventos y casas particulares, que son las huellas de nuestra historia religiosa, extendiéndose desde el siglo XII al siglo XXI. Historia expresada en imágenes, en iconos de gran significado, reflejo del amor a Dios y del servicio a los hermanos. La presente colección se estructura en 3 apartados fundamentales, que son arte medieval, románico y gótico, arte moderno, renacimiento y barroco y arte contemporáneo, siglos XIX y XX, y es presentada bajo el servicio episcopal de don José Ignacio Munilla. Manuel Econa y José María Zunzunegui fueron sus iniciadores en la segunda mitad del siglo XX. Hoy nos toca a nosotros recoger en Guipúzcoa nuestro rico patrimonio religioso, plasmado y simbolizado en obras de arte. Ellas son, ante todo, memoria y discurso de unas realidades más profundas y hermosas, memoria del paso de los hombres en el devenir de la historia, discurso y lenguaje de sus alegrías y penas, de sus esperanzas y dolores, reflejo de Dios, el misericordioso y el bello,
y de sus amigos los santos y las santas. Gracias a cuantos habéis cedido estas obras de arte para nuestro enriquecimiento y deleite. Y después hay 3 apartados. Está bonito, ven un poquito para aquí. Las cámaras y demás. ¿Cuál es la pieza más valiosa? Más de Hay 2 o 3 ejemplos. Tenéis ahí un Santiago peregrino del siglo XII que viene de Astigarraga en alabastro, que es una pieza espléndida del Santiago con el bordón, con la concha de caminante y con el libro del Evangelio. Tenéis por otra parte una Dramaridas de Asu, una Virgen sentada con niño del siglo XIV, también espléndida, con policromía. Otra pieza espectacular es el Sagrario Monumental de Ambrosio de Bengoechea, que proviene de Alquiza. Se han traído 3 escultores fundamentales del Renacimiento, que son Pierre Picard, Joanes de Anchieta, con un San Roque de Orio, y varias piezas de Ambrosio de Bengoechea, que es el escultor, podríamos decir, reina de Guipúzcoa, el autor del retablo de la parroquia de San Vicente de San Sebastián. En la parte moderna hay un Greco, hay una piedad de Jorge Oteiza, depósito de la Diputación de Guipúzcoa, y hay un pequeño Chillida, un Lecu Chiquía, que proviene de un coleccionista particular que también ha aportado. Hemos recibido también aportaciones de instituciones. Hay 2 cuadros también de Fundación Cucha que son importantes. Uno atribuido uno es un primitivo flamenco y el otro está atribuido a Alonso Cano. Bien, esa es un poco las piezas, podríamos decir, un poco más espectaculares, pero hay mucha pieza anónima, como ese Santiago peregrino a caballo, que proviene del claustro de Deva, que ha perdido el caballo porque estuvo enterrado más de 200 años bajo tierra, que es una pieza espectacular también del siglo XIV, puesto que la peregrinación a Santiago, como en la actualidad hacen los señoritos andaluces, la hacen a caballo y no a pie. ¿Nos puede hablar de cómo han ido recopilando las piezas? Hablaba de aportaciones. Bien, después de una exposición que hubo de arte sacro hacia los años 50 en Guipúzcoa, hubo 2 sacerdotes, Manuel Econa, que era un profesor de literatura, y José María Zunzunegui, profesor de antropología religiosa, que empezaron a darse cuenta que en muchas sacristías, en muchas bóvedas, en muchos conventos, había cantidad de piezas inutilizadas por el paso de la historia. Por ejemplo, hemos recuperado 2 piezas fundamentales. Un San Pedro y un San Pablo que tienen una pieza a la entrada del museo, una pieza gótica del siglo XIV que se fue depositada por el párroco del momento en los años 1920-30 en el Museo de San Telmo. Tiene restos de policromía. Hay muy poca escultura gótica policromada en Guipúzcoa, salvo la portada de Santa María la Real de Deva o la iglesia de Getaria. Hemos recuperado también otra pieza arqueológica, esta ya barroca, que tienen ahí, que es una Asunción, que es la patrona de esta iglesia, que se encontró en las excavaciones arqueológicas de esta misma nave. Es decir, son piezas que hemos recuperado, pues que tienen un valor importante para la historia de San Sebastián y para la historia del país. Nos parece que exactamente igual, me he olvidado, entre las piezas importantes tienen ahí un portapaz del siglo XII, que es una entrega también de un particular al obispo anterior que hubo aquí en San Sebastián. Por lo tanto, hay piezas desde el siglo XII hasta el siglo XXI que indican un poco el paso del devenir, podríamos decir, esa especie de diacronía que la religión católica ha dejado en imágenes en su paso por la historia. ¿Pero hay algún sitio en especial donde haya habido más piezas de las que se han traído? O sea,
parezca que igual dices, uy, pues Deva o así, que no. Hombre, aquí hay piezas desde Alzo, Oñate, Azpeitia, Tolosa, Zarauz, Zumaya, Arrasate, Mondragón, hay un poco de todo. En el depósito, aquí hemos extractado, hemos sintetizado un poco lo que nos ha parecido más importante de cada momento. En el depósito, en el almacén, que está en el piso superior, hay también 2 salas de exposiciones, una que se inaugura el próximo día 7 de abril, con una exposición sobre iconografía religiosa popular de Nerea de Diego, que es una artista navarra que ha producido una instalación con obras de souvenirs de carácter kitsch, de la otra iconografía, la opuesta a esta, que es la culta, que utiliza el pueblo llano en su dimensión religiosa. Se inaugurará el día 7. Y por otra parte, es dentro de Labore. La inaugurará Pablo Verástegui el día 7, en Nerea de Gracia. Y os enseñaremos la parte superior con esas 2 salas y el depósito de obras. En ese depósito quedan unas 30-40 obras, también medievales y renacentistas, que son interesantes, pero que no cabían en la sala. El criterio de los arquitectos ha sido pocas obras, pero buenas, es decir, que sean de calidad. Y de hecho tenemos piezas como ese San Juan Bautista con el crismón que está ahí a la entrada, que es una pieza también arqueológica que proviene de Deva, pues que tiene el cordero en un crismón y que solamente hay 3, uno en el Museo de Montjuïc de Barcelona, otro en Sevilla y el tercero que está aquí. Por lo tanto, hemos tenido que simplificar un poco las piezas expuestas. ¿Cuántas piezas hay expuestas? Aquí hay 75 piezas, de un total que puede haber en el museo de unas 130, 140 obras. No hemos tratado de quitar las que están ya en el patrimonio, en las iglesias, en los conventos, en los monasterios, porque nos parece que el mejor sitio para que estén las piezas es en su propio contexto. A la gente hay que enseñarle, me atrevería a decir hasta obligarle a andar un poco y a ir a los lugares donde están esas piezas insertas. Que yo les digo a mis alumnos de la Universidad de Deusto que a veces se van a ver el Renacimiento o el Barroco en Italia y desconocen el que hay en su propio pueblo o en su propia ciudad. Bueno, voy a ser breve, la verdad que no había preparado nada, pero yo me gustaría que hicieseis el esfuerzo, que se resaltase el esfuerzo de lo que ha supuesto, de cómo era esto antes, era esta nave que estaba completamente perdida para la iglesia, que era el suelo no era de piedra, era de tierra. Esta sala estaba llena de instalaciones, alberga debajo en el subsuelo todas las instalaciones de la iglesia y bueno, el esfuerzo ha sido muy grande por dignificar este espacio, resolver muchísimas infiltraciones desde el monte. Tenéis que imaginar este espacio como una cámara de aislamiento de la iglesia respecto al monte y bueno, pues el esfuerzo ha sido muy grande en reparar en el entorno también, en las calles circundantes, todos los problemas que tenía esta iglesia. Hemos retirado todas las instalaciones, las hemos ocultado, la funcionalidad sigue siendo la misma y bueno, una vez realizada la restauración y viendo cómo habían quedado las paredes, realmente se ha querido que esas propias paredes originales y esos muros originales del edificio pues fuesen realmente el marco que englobase toda la colección del Museo Diocesano, la parte más importante de la colección del Museo Diocesano, poniendo en valor aquellos elementos más importantes. Bueno, esto es una breve introducción, realmente es un trabajo que hemos hecho con Rafael Moneo y bueno, pues os paso la palabra. ¿Puede venir para acá? Sí, podemos más adelante, por favor. Acérquese un poquito más. No exagero nada y no hago sino justicia al decir que todo el crédito hay que dárselo a Pello porque es un trabajo que exige un cuidado y una atención y una profesionalidad grande y que lo que he hecho desde un modo en el que
realmente cualquier personalismo está completamente fuera de lugar. Es cierto que era difícil encontrar un marco más adecuado para todas estas obras del Museo Diocesano, que es la nave de Santa Marta, un poco menos que ignorada y completamente convertida en un almacén de Santa María, al hacer que cuando uno entra a Santa María y se encuentra con este flanco norte tan espléndido, la iglesia bebida en Urgul, que forma parte de todo lo que es la fábrica urbana del casco viejo de San Sebastián, con lo de Donostia, ver que detrás de ese flanco norte con que nos recibe Santa María hay todavía esta nave en la que discretamente se guardan todos estos tesoros, pues es estupendo. Era imposible encontrar un mejor lugar para el Museo Diocesano que este. Claro, eso exigía la limpieza y la restauración de esta nave, que, como digo, es un trabajo que ha llevado a cabo con una precisión y una competencia profesional muy grande. Pello El Cuas, a quien, como digo, hay que darle todo el crédito. El resultado es que al final la nave se convierte en marco para toda esta serie de piezas que conservaba el Museo Diocesano, y lo hace de una manera que es capaz de absorber la diversidad de esas piezas. Estamos viendo tallas en madera, estamos viendo lienzos, estamos viendo orfebrería, todo eso queda envuelto y enmarcado por la nave. Es difícil encontrar un marco común tan eficaz como es la nave para toda esta colección diversa de piezas. Claro, si se entiende que ahora el Museo Diocesano completa la visita que se pueda hacer a Santa María, pues verdaderamente la colección, digamos que la colección se ha hecho accesible a la gente, y al mismo tiempo se ha dado un interés complementario a la visita a Santa María Grande. La obra de Pello tiene también enorme valor. Las plantas altas, de la planta alta quedan ahora el encuentro con Urgul. Los que ustedes sientan la curiosidad de verlo verán de qué modo han quedado, no sé, enganchado y rematado el encuentro de la calle alta con la Plaza de la Trinidad. Todo eso estaba en una situación realmente, bueno, pues mucho más deteriorada de lo que es ahora, con lo cual verdaderamente el pequeño Museo Diocesano también ha hecho su contribución un poco a la ciudad en una zona más singular. Bueno, yo creo que está muy bien, vamos, puedo decir, porque como digo, no es a mí a quien corresponde el recoger hoy el beneplácito de la gente. No sé qué les parece a ustedes. Se ve bonito. No esperaban encontrarse con algo así, ¿o no? No. Es lo que había, tampoco se ha hecho mucho más. O sea, se cuenta todas estas pilastras que el constructor de Santa María ya trata un poco de hacer que la nave no diera directamente con la tierra. Aquí si excavásemos aquí nos encontraríamos ya con el Urgul directamente. Estamos 10-12 metros por debajo de lo que es el nivel de la calle más alta. Esta nave es una nave, digamos, que garantiza la salubridad de Santa María, pero de haberla dotado de las condiciones que permiten albergar hoy esta colección, pues yo creo que es una gran cosa para la Iglesia, y a la que dan, a Santa María, la que dan también este atractivo, pero también ha sido, digamos, rescatar. Cuando digo es lo que había, es que es verdad. O sea, todas esas pilastras que ven ustedes ahí son las pilastras que el constructor hizo en su día para hacer que verdaderamente se pudiera consolidar y construir este espacio sin afectar a la estructura de la iglesia, el salón espléndida que es Santa María. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. Nada, descansar. Alrededor de 10 meses. 10 meses de obra civil y luego el montaje museográfico, el montaje
montaje museográfico han sido aproximadamente 2 meses. Los trabajos se comenzaron alrededor de abril 2015, se terminaron a final de año y este 2016, enero, febrero, han sido los trabajos de museografía. Hay que dar muchísima importancia a las empresas y al trabajo de museografía, a las baldas y a todo el montaje de la exposición, que es un proyecto en sí mismo, el proyecto museográfico. Otra cosa, las piezas del museo, tampoco este Museo Diocesano se ha hecho barriendo, recogiendo o expoliando el resto de las parroquias, o sea que es lo que ya estaba. O sea, que hay a veces museos diocesanos que, bueno, pues que tienen piezas notables, pero a costa de que haya alguna parroquia que haya tenido que prescindir de ella. En este caso es lo que había con el Museo Diocesano sin que haya habido ningún préstamo. Hay 2 piezas nuevas que a lo mejor se lo ha indicado ya la Horta Cortali, la pieza correspondiente, tiene un interés anecdótico, pero que es hermoso el ver al entrar aquí lo que han sido, lo que en su día fue Santa María, la iglesia que vino a reformar esta, incluso la fachada anterior. Bueno, pues en este día de la inauguración del museo, en este contexto de la Semana Santa, permitidme una palabra para hacer memoria, porque lo de hacer memoria es muy importante. Aquí, en la parte alta de este museo, pues estuvo ubicado el albergue de transeúntes de Cáritas. Este era el lugar en el que estaba aquí el albergue de transeúntes. Bueno, recordemos que nosotros habíamos llegado a un acuerdo con el Ayuntamiento, con don O'Donnell Orza, porque nos parecía que el lugar adecuado para el Museo de Arte Sacro no era pues la parroquia de la Sagrada Familia en Amán, sino que los museos hay que acercarlos al lugar natural donde están, a donde acuden los visitantes. Y por otra parte entendíamos que los transeúntes no tenían su lugar más adecuado en la parte vieja, un lugar pues muy caracterizado por el alterne, por el alcohol, sino que más bien había que llevarlos a un lugar donde su rehabilitación y su reintegración fuese más posible, ¿no? Llegamos a ese acuerdo de un intercambio de lugar, que el museo llegase a este lugar y que el albergue de transeúntes fuese allí. Nuestro acuerdo fue que nosotros correríamos a cargo del albergue de transeúntes y el traslado del museo pues correría a cargo del ayuntamiento. Cambió, digamos, el equipo del ayuntamiento, aquella promesa se incumplió. En el incumplimiento de aquella promesa nosotros hicimos una opción preferencial pues, por los pobres y los necesitados. Creemos que las principales piedras que tenemos, aun siendo estas hermosísimas, no son estas piedras, sino las que están hechas de carne y hueso y habitadas por un alma, que son los necesitados. Hicimos una opción preferencial por los necesitados, trasladamos allí aquel albergue de transeúnte, nos costó el traslado unos 750.000 euros, cargamos con ellos sin ningún tipo de ayuda. Y durante estos años ha estado cerrado el museo. No nos arrepentimos de haberlo tenido cerrado porque nuestra opción preferencial era la que era y no nos arrepentimos de haberlo hecho. Pero también creo que ha llegado el momento en el que pongamos en valor, en este contexto de la capitalidad europea, este museo. Hemos vuelto a tocar la puerta de las instituciones, desde que también ha existido este cambio tanto en el Ayuntamiento como en Diputación. Todavía esperamos una respuesta. Es verdad que en los presupuestos de este año el Ayuntamiento ha incluido una pequeña cantidad para este museo, pero es una pequeña cantidad que básicamente solamente puede dar para pagar los intereses y poco más. Y por lo tanto tenemos un préstamo de 1,5 millones para llevar adelante las obras de este museo, que se unen a los 2 millones que teníamos todavía de préstamo en esta misma basílica para el retejo y toda la reestructuración que tuvo. Y seguimos pendientes en nuestra reivindicación de que aquí hay, digamos, una necesidad y un incumplimiento de un pacto al que habíamos llegado que no creo que lo hemos llevado con paciencia y con dignidad, y no nos arrepentimos de las opciones que hemos hecho, pero también creo que tenemos que ser libres para decir la verdad. Incluso yo os invitaría, ya sé que tenéis mucho trabajo, pero yo os invitaría también a que en algún contexto que podáis visitáis el albergue de los transeúntes, que está en el antiguo museo, allí en la parroquia de la Sagrada Familia, para que seáis conscientes de que esto que aquí realizamos forma parte de una operación conjunta, que no ha podido hacerse simultáneamente como en un primer momento se pensó, pero que aunque sea de una manera, digamos, aplazada en el tiempo, pues hoy la vemos ya culminada.